La escena es inquietantemente tranquila, excepto por el débil llanto de un bebé en otra habitación. Hace tiempo que el sol se ha puesto sobre el tranquilo suburbio, pero las luces rojas y azules parpadeantes ilumina el prístino exterior de la casa de Amber Collins. En el interior, los oficiales entran cautelosamente por la puerta, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. En medio de la sala, Amber Collins yace inmóvil en un charco de sangre, su personalidad alguna vez vibrante reducida a un silencio inquietante. La casa de Amber, típicamente inmaculada, está en desorden. Una silla caída, papeles esparcidos, y un marco de fotos destrozado en el suelo insinúan una lucha violenta. La nota de los detectives. Cada detalle mientras caminan por la habitación, sus ojos saltando de una pieza de evidencia a otro. El detective Matt Harris, un investigador experimentado conocido por su comportamiento tranquilo, se arrodilla por el cuerpo de Amber, examinando el patrón sanguíneo. Su compañera, la oficial novata Grace Harper, se ve pálida y apenas oculta su sorpresa. ¿Dónde está el arma? Harris murmura, escaneando la habitación. Aquí no, responde Harper, con la voz temblorosa. Ella señala la foto destrozada. Marco en el suelo. Esto es una foto de ella y alguien más, quizás un amigo. Harris toma el marco manchado de sangre y examina la foto de Amber y otro mujer, sonriendo alegremente como si no les importara nada en el mundo. ¿Cómo se llama el bebé?, pregunta Harris, rompiendo el tenso silencio. Emma Walker. El hijo de la mujer desaparecida, responde Harper. Amber la estaba hospedando. Baby shower hoy. La policía se da cuenta rápidamente de que la mujer embarazada, Hannah Walker, no ha sido vista desde que terminó el baby shower. Su auto se fue, su teléfono quedó atrás y nadie sabe dónde está. Mientras los agentes recorren la zona, los vecinos empiezan a dar detalles. Varios escucharon gritos desde la casa de Amber a última hora de la tarde. Un vecino jura que vio a Hannah irse llorando poco antes de que terminara la conmoción. ¿Cómo? Los agentes registran el lugar y encuentran un trozo de papel en la mesa del comedor. Está sin firmar, pero escalofriantemente claro. Las mentiras siempre te alcanzan. La narrativa cambia y retrocede brevemente a las primeras horas del día en el baby shower. Se ve a Amber preocupada por las decoraciones, sirviendo bebidas para los invitados y sonriendo, mientras Hannah abre los regalos. En los momentos de tranquilidad, lejos de los demás invitados, la familia de Amber. El tono se vuelve agudo y sus palabras están mezcladas con acusaciones veladas. Deberías estar agradeciéndome por guardar tu secreto, dice. La tensión entre ellos es palpable, pero aún no está claro qué desencadenó el fatal giro de los acontecimientos ese mismo día. El flashback regresa al presente cuando el detective Harris examina las pistas. El marco de fotos destrozado, manchado de sangre, contiene una foto de Amber y Hannah, de tiempos más felices. El cristal está roto y los detectives especulan que pudo haber sido usado como arma o arrojado con ira. A pesar de la sangre en el lugar, no está claro. Se encuentra el arma. La ausencia plantea preguntas inmediatas sobre si Hannah tomó con ella o si alguien más se lo quitó antes de que llegara la policía. Harris con cuidado recoge el marco ensangrentado y lo deja a un lado como prueba. La voz de Grace Harper interrumpe su línea de pensamiento. Señor, hay algo más. Ella sostiene la nota. Sus palabras audaces y siniestras, las mentiras siempre te alcanzan, crean una onda de tensión en la habitación. Harris lo estudia por un momento, con el ceño fruncido. ¿Quién escribió esto?, se pregunta en voz alta. Mientras los detectives reúnen la evidencia inicial, las preguntas sin respuesta pesan pesadamente en el aire. ¿Hannah mató a Amber en un ataque de celos? Con su embarazo, emociones intensas y un posible triángulo amoroso, ella parece la sospechosa obvia. ¿Pero lo es ella? ¿Cuál es el papel de Jake Turner en todo esto? Jake, el hombre que eran ambas mujeres, conectado, está notoriamente ausente de la escena. Los vecinos mencionan que ha estado pasando tiempo con Amber últimamente, echando más leña al fuego de la sospecha. Y luego la nota. Su mensaje críptico sugiere que este asesinato no fue aleatorio. ¿Era alguien más? Moviendo los hilos, tal vez manipulando a Hannah y Amber para su propio beneficio. Mientras los detectives aseguran la escena del crimen, los llantos del bebé se hacen más fuertes. Gracia Harper recupera al bebé de la guardería. Sus manos tiemblan mientras levanta al bebé en sus brazos. Los inocentes lamentos del niño contrastan con la sombría realidad que se desarrolla en la vida. Habitación. ¿Quién deja atrás a un bebé? Harper susurra, mirando a Harris en busca de tranquilidad. Harris, con expresión sombría,
no responde. Su mente corre con posibilidades mientras mira. De nuevo ante la nota, el marco roto y la inquietante quietud de la casa. Finalmente, él se vuelve hacia su equipo, su voz firme pero firme. Busquemos a Hannah Walker, dice, y esperemos que no sea demasiado tarde. La escena termina con Harry saliendo, su aliento visible en el aire frío de la noche. Él mira hacia el cielo oscurecido, sus pensamientos se arremolinan con sospecha, duda y la inquietante certeza de que esto es solo el comienzo de un misterio mucho más oscuro. Hannah Walker y Amber Collins eran el tipo de amigas que la gente envidiaba. Desde el momento en que se conocieron en la escuela primaria en su pequeña ciudad del Medio Oeste, Evergreen, eran inseparables. Su vínculo parecía inquebrantable, del tipo que hacía que la gente dijera, esos dos serán amigos para siempre. Pero para siempre es mucho tiempo, e incluso el más fuerte. Las amistades pueden resquebrajarse bajo el peso de la traición. Amber era todo lo que Hannah no era, extrovertida, segura de sí misma y sin esfuerzo, carismático. Tenía una manera de iluminar cada habitación por la que entraba, su contagiosa reír atrayendo a la gente hacia ella como polillas a la llama. La gente amaba a Amber y ella amaba ser amado. Hannah, en cambio, era más tranquila, más reservada. Ella no lo hizo. Anhelan atención como lo hacía Amber. En cambio, encontró consuelo en las sombras, contento de dejar que Amber brille. Juntos, se equilibraban perfectamente. Amber empujó a Hannah fuera de su zona de confort, mientras que Hannah castigó a Amber cuando su naturaleza impulsiva amenazaba con apoderarse de ella. Al crecer en Evergreen, donde todos se conocían, las dos niñas eran prácticamente hermanas. Compartieron secretos, sueños y cada hito importante de sus vidas. Amber solía bromear diciendo que se conocían mejor que nadie. Durante años, esto fue cierto, pero incluso las amistades más cercanas tienen fallas, y las suyas no fue la excepción. Cuando Hake Turner entró en sus vidas, esas líneas de falla comenzaron a ensanchar. Hake Turner se mudó a Evergreen hace 2 años. Contratista de profesión, fue contratado para renovar algunas de las casas antiguas de la zona, haciéndose rápidamente un nombre con su talento y encanto. Hake tenía una buena apariencia ruda, de esa que hacía que las mujeres mirar 2 veces y un aire de misterio que intrigaba a todos los que conocía. Era una cara nueva. En una ciudad donde casi nunca cambiaba mucho, y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en el tema de chismes. Amber lo notó primero. Por supuesto, tenía una habilidad especial para detectar un nuevo desafío y Hake parecía el perfecto. Ella no hizo ningún esfuerzo por ocultar su interés, abiertamente, coqueteando con él cada vez que surgía la oportunidad. Ella se sacudía el pelo y se reía un poco también. Habla en voz alta con sus bromas y busca excusas para estar cerca de él. A Hake no pareció importar. Él siguió el juego, su naturaleza tranquila lo convirtió en el favorito entre los lugareños, Amber incluido. Hannah observó todo esto desde el margen. Estaba acostumbrada a que Amber fuera la centro de atención y nunca se lo había resentido por ello. Pero algo sobre Hake llamó su atención de una manera que no podía explicar del todo. No solo era encantador, era amable, atento y parecía notar cosas sobre las personas que otros no notaban. Cuando habló con Hannah, fue diferente. Él le hizo preguntas sobre ella misma. De verdad, escuché sus respuestas y parecía genuinamente interesado en sus pensamientos. No fue mucho antes de que Hannah se encontrara esperando con ansia sus conversaciones, aunque se dijo a sí misma que no era más que una curiosidad amistosa. Al principio, fue bastante inocente. Hake charlaba con Hannah cuando Amber no estaba alrededor, y ella no pensó mucho en ello. Pero a medida que pasó el tiempo, sus conversaciones crecieron, más largo y más personal. Él la hizo reír, la hizo sentir vista de una manera que nunca antes había visto, sentido en años. No fue solo la forma en que la miró, fue la forma en que la hizo sentir, como si ella fuera la única persona en la habitación. Hannah intentó dejar de lado sus sentimientos, recordándose que a Amber le gustaba, pero cuanto más tiempo pasaba con Hake, se volvió más difícil ignorar la conexión entre ellos. El punto de inflexión se produjo una noche después de un acontecimiento en la ciudad. Hake acompañó a Hannah a casa, sus manos metidas en sus bolsillos, su voz baja y firme mientras hablaban de todo y nada. Cuando llegaron a su porche, dudó por un momento, antes de decir, no creo haber conocido a nadie como tú antes. Sus palabras permanecieron en el aire, cargado de significado. Hannah no supo qué decir. Ella quería decirle, irse, decirle que esto no podía suceder. Pero en lugar de eso, se dejó caer. Su relación comenzó en secreto. Se conocieron en privado,
robándose momentos de ojos curiosos. Hannah sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Amber de la peor manera posible, pero ella no pudo parar. Jake la hacía sentir viva de una manera que nunca antes había sentido. Y estaba demasiado perdida para dar marcha atrás. Las cosas se complicaron aún más cuando Hannah descubrió que estaba embarazada. La noticia fue a la vez aterradora y estimulante. Cuando le contó a Jake, su reacción la sorprendió. Parecía genuinamente feliz, incluso emocionado. Prometió estar ahí para ella y el bebé, pero había una condición: nadie podía saber acerca de su relación, al menos no todavía. Amber nunca me perdonaría, dijo. Déjame manejar esto. Hannah estuvo de acuerdo, aunque sus palabras plantaron una semilla de duda en su mente. Sí, él realmente se preocupaba por ella. ¿Por qué tenía tanto miedo de que Amber se enterara? Amber se enteró del embarazo poco después. Hannah nunca le dijo quién. Su padre lo era, y Amber no la presionó al respecto. Al menos no al principio. Ella parecía feliz. Para Hannah, ofreciéndose a ayudar con la ropa de bebé y la planificación de la guardería. Pero a medida que pasan las semanas, continuó, su comportamiento comenzó a cambiar. Ella se volvió distante, sus palabras estaban entrelazadas con una borde que no había estado allí antes. Ella comenzó a hacer comentarios crípticos, como: los secretos tienen una forma de salir a la luz y tienes suerte de que sea tan buen amigo. Hannah no podía evitar la sensación de que Amber sabía más de lo que dejaba entrever. Sus sospechas se confirmaron una noche cuando escuchó a Amber hablando con Jake. No pudo entender todas las palabras, pero el tono de su conversación la hizo. La sangre se hela. Jake intentó restarle importancia cuando Hannah lo confrontó y le dijo que Amber solo había adivinado la verdad. Pero Hannah no estaba convencida. La confianza entre ellos, ya frágil, comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Amber parecía disfrutar de la tensión. Ella empezó a pasar más tiempo con Jake, riéndose de sus chistes y tocándole el brazo de tal manera que a Hannah se le revolvió el estómago. Girar. Hizo pequeñas insinuaciones a Hannah, lo suficientemente sutiles como para pasar por broma, pero lo suficientemente agudas para picar. Hannah empezó a sentir que estaba perdiendo el control de todo. Su relación con Jake, su amistad con Amber y su sentido de sí misma. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche en una cena. Amber, claramente borracha, hizo un brindis. Eso dejó la habitación en un silencio atónito. A los secretos, dijo, levantando su copa. Los que conservamos y los que nos destruyen. Sus ojos se encontraron con los de Hannah mientras ella habló, con una sonrisa jugando en sus labios. Hannah salió temprano de la fiesta, con el corazón acelerado. Ella no pudo soportarlo más. Las mentiras, la manipulación, la traición, todo era demasiado. Mucho. Al día siguiente, Amber invitó a Hannah a tomar un café. Necesitamos hablar, dijo, su tono serio. Hannah fue, aunque todos sus instintos le decían que no lo hiciera. La conversación comenzó civilizado, pero rápidamente se intensificó. Amber acusó a Hannah de guardar secretos, de mentirle. Cuando Hannah intentó defenderse, Amber se rió. ¿De verdad crees que Jake te ama? Ella dijo. Ha estado conmigo todo este tiempo. Las palabras golpearon a Hannah como una bofetada. Sintió que el suelo se movía debajo de ella, su mundo, desmoronándose a su alrededor. Amber no se detuvo. Eres solo un marcador de posición, Hannah. Tú lo harás. Nunca será suficiente para él. Hannah salió de la casa de Amber ese día sintiendo que estaba a punto de derrumbarse. La tensión, la relación entre ellos había llegado a un punto de ebullición y no había vuelta atrás. Ella no lo hizo. Lo sabían todavía, pero todo estaba a punto de derrumbarse de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Podría haber imaginado. Hannah Walker siempre había sabido que Amber Collins era el tipo de persona que llamó la atención. Al crecer en la pequeña ciudad de Evergreen en el medio oeste, Amber dominaba sin esfuerzo cada habitación por la que entraba. Su confianza, su encanto, su ingenio, todo eso la hacía inolvidable. La gente naturalmente gravitaba hacia ella, y Hannah no fue la excepción. Habían sido mejores amigos desde la infancia, su vínculo, forjado en innumerables secretos y aventuras compartidos. Amber siempre había sido la llama más brillante, mientras que Hannah era la firme y confiable que mantenía su dinámica, conectado a tierra. Pero incluso los vínculos más fuertes podrían flaquear bajo el peso de la traición. Hannah no sabía qué hacer con el paquete que encontró en la puerta de su casa y que, martes por la tarde, estaba lloviendo. Esa clase de llovizna persistente que hacía que todo el mundo se siente gris y apagado. El paquete no tenía nada especial,
un sobre marrón sencillo, con su nombre garabateado apresuradamente en el frente con tinta negra irregular. Ella lo miró fijamente. Por un momento, su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo se sentía mal, pero ella no pudo explicar por qué. Lo llevó adentro y lo colocó con cuidado sobre la encimera de la cocina, como si fuera a explotar. Por un momento, se planteó dejarlo sin abrir, pero la curiosidad y una creciente sensación de pavor ganó. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Se le cortó el aliento cuando su contenido se derramó. El diario de Ámbar. Hannah se quedó helada, mirando el libro encuadernado en cuero como si fuera una serpiente a punto de atacar. El diario de Amber siempre había estado prohibido, un depósito sagrado de sus pensamientos privados. Una vez, Amber había bromeado diciendo que en su diario escribía todas las cosas que no podía decir en voz alta, y Hannah había respetado ese límite sin cuestionar. Hasta ahora, ella dudó, dividida entre su lealtad a su amiga y la ardiente necesidad de saberlo, porque la posesión más personal de Amber había sido dejada de forma anónima en su puerta. Finalmente, abrió el diario, sus ojos escaneando la familiar escritura en bucle en la primera página. Y quote, ella no sabe toda la verdad. Si alguna vez se entera, la destruirá. Hannah sintió que se le daba un vuelco el estómago. Las palabras estaban subrayadas, la tinta presionada con tanta fuerza que se había desangrado hasta el otro lado de la página. Pasó a otra entrada, su corazón corriendo mientras leía. Y quote, Jake es un maestro manipulador. Él actúa como si se preocupara por ella, pero lo veo claro. A él es bueno mintiendo. Es casi impresionante, pero está demasiado ciega para verlo. Jake, por supuesto. Todo volvió a jaque. Hannah cerró el diario de golpe, con la mente acelerada. ¿De qué estaba hablando Ámbar? ¿Qué no sabía ella? No podía evitar la sensación de que Amber había estado manteniendo algo de ella, algo que podría cambiarlo todo. Ella volvió a mirar el diario, su cubierta de cuero brillando débilmente en la penumbra. Se sentía como en Pandora. Caja, algo que una vez abierto, nunca podría volver a cerrarse. A la mañana siguiente, le deslizaron un papel doblado por debajo de la puerta. Fue presionado por una pequeña roca, como si el remitente quisiera asegurarse de que no arrancar. Hannah lo recogió con manos temblorosas y lo desdobló para revelar una sola frase escalofriante. No sabes quiénes son tus verdaderos enemigos. La letra no era la de Amber. Tampoco era el de Jake. Fue audaz y deliberado. Cada letra escrita con inquietante precisión. Su corazón se aceleró mientras releía la nota. Su mensaje resonando en su mente. ¿Amber le estaba advirtiendo? ¿O alguien más estaba intentando para manipularla? Hannah sintió que la arrastraban a un juego que no entendía, las reglas, cambiando con cada movimiento. Quería confrontar a Amber, exigir respuestas, pero en parte, ella tenía miedo de lo que pudiera descubrir. En cambio, trató de distraerse, entregarse al trabajo y fingir que todo era normal. Pero el diario y la nota estaba en su mesa de noche como fantasmas, atormentando cada uno de sus pensamientos. 2 días después vio la camioneta de Jake estacionada afuera de la casa de Amber. Era tarde, casi medianoche, y verlo hizo que a Hannah se le hundiera el corazón. Jake le había dicho, ella estaba trabajando hasta tarde. Pero ahora estaba claro que había mentido. Estacionó su auto calle abajo, apagó el motor y miró desde la distancia. A través de la ventana de la sala, pudo ver a Jake y Amber parados cerca, juntos, con las cabezas inclinadas en conversación. La forma en que Amber le tocó el brazo, la forma en que Jake se inclinó hacia ella, era demasiado familiar, demasiado íntimo. Hannah sintió una oleada de la ira y la humillación caen sobre ella. Quería irrumpir por la puerta y confrontarlos, para exigir la verdad. Pero en lugar de eso, se alejó, agarrando con las manos. El volante estaba tan apretado que sus nudillos se pusieron blancos. Al día siguiente, se enfrentó a Jake con la voz temblando de rabia. ¿Por qué estabas en la casa de Amber anoche? Jake se quedó helado, su expresión pasó de la sorpresa a la defensiva. Yo no estaba. No me mientas. Hannah espetó, interrumpiéndolo. Vi tu camión. Te vi con su. Jake se pasó una mano por el pelo y apretó la mandíbula. No es lo que piensas, dijo. Finalmente, Amber necesitaba ayuda con algo, eso es todo. ¿Ayuda con qué? Preguntó Hannah, entrecerrando los ojos. Jake vaciló, su silencio lo decía todo. Es complicado, dijo al fin, y Hannah sintió que se le rompía el corazón un poco más. Siempre es complicado contigo, ¿no? Susurró, su voz espesa con emoción. Jake la alcanzó, pero ella se apartó. Por primera vez, ella lo vio con claridad, no como el hombre del que se había enamorado, sino como alguien que le había estado mintiendo desde el principio. Esa noche,
Hannah intentó confrontar a Amber. Ella apareció en su casa, sin previo aviso, agarrando el diario en una mano y la nota en la otra. Amber respondió a la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos, apoyándose casualmente contra él. Marco como si la hubiera estado esperando. Bueno, esto es una sorpresa, dijo Amber, su tono estaba lleno de sarcasmo. Necesitamos hablar, dijo Hannah, pasando junto a ella y entrando a la casa. Amber no la detuvo. En cambio, la siguió hasta la sala de estar, donde se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá. Entonces, dijo, cruzando sus piernas, ¿de qué se trata esto? Hannah levantó el diario con las manos temblorosas. ¿Por qué dejaron esto en mi puerta? La sonrisa de Amber vaciló, pero solo por un momento. No tengo idea, dijo, su voz, luz, pero me halaga que alguien haya pensado que valía la pena compartir mis pensamientos privados. No juegues conmigo, Amber, espetó Hannah. Lo he leído. Sé que has estado escribiendo sobre Jake, acerca de mí. La expresión de Amber se oscureció y, por primera vez, Hannah vio un destello de algo que no podía identificar, miedo, tal vez, o ira. Y, dijo Amber, su voz ahora más fría, ¿qué crees que sabes exactamente? Hannah vaciló y las palabras se le atragantaron en la garganta. Me has estado mintiendo, dijo. Dijo finalmente. Vosotros dos. No sé cómo, pero sé que lo has hecho. Amber se rió, un sonido amargo que provocó escalofríos por la espalda de Hannah. Oh, cariño, dijo, dejando su copa de vino sobre la mesa de café. No tienes idea de lo que estás hablando. Entonces dímelo, exigió Hannah. Dime la verdad. Amber se reclinó en el sofá, sus ojos brillaban con algo oscuro y peligroso. No sobreviviría sabiendo la verdad, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Las palabras flotaban en el aire como una bomba a punto de explotar. Por un momento, ninguno de los dos hablaron, el silencio estaba cargado de tensión. Entonces, sin decir otra palabra, Hannah se giró y salió por la puerta, con la mente acelerada. Esa noche, se quedó despierta en la cama, mirando al techo mientras las palabras de Amber se repetían, una y otra vez en su mente. No sobreviviría sabiendo la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué podría querer decir Amber, y quién había enviado la nota? Las piezas del rompecabezas no encajaban, por mucho que Hannah intentara darle sentido a ellos. Todo lo que sabía era que los muros se estaban cerrando y no había salida. Los secretos que habían estado guardando no eran solo grietas en sus relaciones. Había fisuras, listas para abrirse de par en par. Y cuando lo hicieron, Hannah lo sabía todo. Se derrumbaría. Simplemente no sabía cuán devastadoras serían las consecuencias. El día del baby shower fue una de esas perfectas tardes de otoño donde el aire parecía nítido y vivo con la promesa de cambio. Amber Collins había superado ella misma, como siempre. Su patio trasero se había transformado en un sueño color pastel, con flores rosas y serpentinas blancas meciéndose con la suave brisa y centros de mesa florales que parecían como si pertenecieran a una revista. Una mesa de postres era la pieza central, repleto de cupcakes, macarons y un pastel imponente adornado con intrincados decoraciones temáticas para bebés. Los invitados se mezclaban bajo el dosel de luces de cadena, bebiendo mimosas e intercambiando cumplidos sobre el impecable gusto de Amber. Hannah Walker, sin embargo, se sintió como una intrusa en su propia celebración. Ella sonrió y asintió cortésmente mientras amigos y conocidos la felicitaban, pero, debajo de su exterior tranquilo, su mente estaba alborotada. Los acontecimientos de los últimos semanas, la nota anónima, el diario de Amber, las mentiras de Jake, fueron como una corriente, empujándola más y más hacia un lugar del que no podía escapar. Ella escaneó el multitud, sus ojos se posaron en Amber, que estaba en su elemento. La risa de Amber sonaba como una melodía. Su brillante sonrisa atraía a la gente hacia ella como polillas a la llama. Cuando Amber se giró y vio la mirada de Hannah, su expresión cambió, por un breve. En ese momento, algo parpadeó en sus ojos, algo que Hannah no pudo identificar. Entonces Amber sonrió, amplia y acogedora, y cruzó el patio para saludar. Ahí está la mujer del momento, exclamó Amber, abrazándose. Hannah en un abrazo exagerado. ¿No se ve todo el mundo radiante? La multitud murmuró su acuerdo y Hannah forzó una sonrisa, sintiendo el calor. Se le suben las mejillas. El agarre de Amber era demasiado fuerte, su tono demasiado dulce. Gracias, Amber, dijo Hannah, con voz firme a pesar del nudo en su garganta. Amber se echó hacia atrás, con las manos todavía apoyadas en los hombros de Hannah. De nada, cariño,
dijo con una sonrisa aguda. Cualquier cosa por mi mejor amigo. Las palabras se sintieron como un cuchillo retorciéndose en el pecho de Hannah. A medida que avanzaba la tarde, la hospitalidad cuidadosamente curada de Amber comenzó a mostrarse. Grietas. Comenzó con pequeños comentarios aparentemente inofensivos. Cuando un invitado felicitó a Hannah por su tez radiante, Amber se rió y dijo, bueno, las hormonas del embarazo pueden ser complicadas. Esperemos que ella no deje que mejoren de ella. Los invitados se rieron cortésmente, pero a Hannah se le revolvió el estómago. Más tarde, durante la parte de la ducha de apertura de regalos, Amber se acercó, su voz lo suficientemente bajo como para que solo Hannah pudiera oírlo. Tienes mucha suerte, ¿sabes? Dijo. Su tono tenía algo que Hannah no pudo identificar. No todo el mundo sería tan comprensión en su situación. Hannah se volvió hacia ella con el ceño fruncido. ¿Qué se supone que significa eso? Amber sonrió y sus ojos brillaron con picardía. Oh, nada, dijo alegremente. Bien, hablaremos más tarde. Cuando el último invitado se fue, Hannah estaba agotada. El peso de Amber, los comentarios pasivo-agresivos, combinados con su propia ira y ansiedad latentes, la dejaron. Se sentía agotada. Recogió sus cosas, lista para partir y dejar atrás el día. Pero Amber aún no había terminado con ella. Espera, dijo Amber, su voz firme mientras se paraba frente a Hannah. Necesitamos que hablar. Hannah se quedó helada, su corazón latía con fuerza. Amber, realmente no. Siéntate, interrumpió Amber, señalando el sofá de la sala de estar. Hannah obedeció de mala gana y se sentó en el borde del sofá mientras Amber servía. Se tomó una copa de vino y se sentó en el sillón frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Amber hizo girar el vino en su copa, su expresión ilegible. ¿Sabes por qué te hice esta ducha? Amber preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Hannah frunció el ceño. ¿Por qué eres mi amigo? Amber se rió, un sonido áspero y amargo que hizo que a Hannah se le contrajera el estómago. Oh, cariño, dijo, dejando su vaso en la mesa de café. A veces eres tan ingenuo. Y hice esta ducha porque sentí pena por ti. Hannah parpadeó, atónita. ¿De qué estás hablando? Amber se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con algo oscuro. Jaque no ama. Tú, dijo, su voz baja y cruel. Ha estado conmigo todo este tiempo. Las palabras golpearon a Hannah como un golpe físico. Ella miró fijamente a Amber, su mente luchando para procesar lo que acababa de escuchar. Eso no es cierto, dijo con voz temblorosa. No es así, dijo Amber, levantando una ceja. Pregúntale sobre las noches que estuvo trabajar hasta tarde. O mejor aún, pregúntale sobre el fin de semana que pasamos en la casa del lago. Hannah negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Estás mintiendo, susurró. Amber sonrió, una sonrisa lenta y depredadora que provocó escalofríos por la espalda de Hannah. Siempre ha sido tan fácil de engañar, dijo. Jaque solo se quedó contigo porque sentía. Lo siento por ti. Él no te quiere, nunca lo hizo. Algo dentro de Hannah se rompió. Se puso de pie abruptamente, con las manos apretadas en puños. Eres un mentiroso, escupió. Su voz temblaba de rabia. Amber también se puso de pie, con expresión fría e inquebrantable. Lo soy, ella dijo. Oh Son, ¿eres demasiado débil para afrontar la verdad? Hannah no pudo soportarlo más. Se giró y salió furiosa de la casa, dando un portazo. La puerta detrás de ella. El aire fresco de la tarde la golpeó como una bofetada, pero hizo poco para calmar. Corazón acelerado. Se subió a su coche y condujo sin importarle a dónde iba. Terminó en un estacionamiento vacío, sentada en su auto con las manos agarrando el volante mientras las lágrimas corrían por su rostro. La ira que había sentido en el cuerpo de Amber. La sala de estar no se había desvanecido. En todo caso, se había vuelto más fuerte, impulsado por la humillación y la traición corriendo por sus venas. Cuando regresó a la casa de Amber, estaba temblando de furia. Ella no lo hizo. Sabía lo que iba a decir, pero sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Cuando llegó, la casa estaba a oscuras excepto por el débil resplandor de una lámpara en la sala de estar. Habitación. Hannah aparcó en la calle y le temblaban las manos al salir del coche. La puerta principal estaba entreabierta y crujió cuando la abrió. Amber, llamó. Su voz resonó en el silencio. No hubo respuesta. Entró en la sala de estar, donde la lámpara proyectaba largas sombras sobre las paredes. Al principio no vio nada inusual, y entonces sus ojos se posaron en el suelo. Amber yacía allí, con el cuerpo extendido de forma poco natural y los ojos muy abiertos y sin ver. La sangre se acumuló debajo de ella, empapando la lujosa alfombra. La respiración de Hannah quedó atrapada. Su garganta mientras contemplaba la escena,
el teléfono destrozado tirado cerca, la sangre, imagen rayada de Jake en la mesa de café, los fragmentos del jarrón roto esparcidos por el piso. Hannah tropezó hacia atrás y se llevó la mano a la boca mientras las náuseas amenazaban con abrumarla. No sabía qué había pasado, pero una cosa estaba clara. Amber estaba muerto. El pánico la invadió. Ella no podía quedarse aquí. Si alguien la encontrara, lo harían. Creo que ella había hecho esto. Con el corazón acelerado, se dio vuelta y huyó, sus pasos resonando a través de la casa vacía. Horas más tarde, llegó la policía después de que un vecino informó haber escuchado gritos seguidos de un silencio inquietante. La escena del crimen era caótica, cada detalle apuntaba a un violento lucha. El detective Matt Harris estaba en la sala de estar, sus agudos ojos explorando el escena. Esto no fue aleatorio, dijo con voz sombría. Esto fue personal. Cogió el marco ensangrentado y apretó la mandíbula mientras lo estudiaba. Descubrí dónde está Hannah Walker, añadió. Ella es la clave de todo esto. Pero Hannah no estaba por ningún lado. El detective Matt Harris entró en el tranquilo caos de la sala de estar de Amber Collins. La casa, una vez prístina y cuidadosamente decorada, era ahora un reflejo inquietante de la violencia que se había producido. La sangre se acumuló en la lujosa alfombra donde estaba el cuerpo de Amber. Había sido encontrado y los fragmentos de un jarrón roto estaban esparcidos por el suelo. La escena del crimen le dijo aún. Historia de caos, de algo profundamente personal e incontrolablemente explosivo. Harris había trabajado en muchos casos de homicidio a lo largo de su carrera, pero este parecía diferente. Había algo inquietantemente íntimo en ello, algo que insinuaba una enredada red de relaciones que salió mal. Mientras inspeccionaba la habitación, sus agudos ojos captaron cada detalle, el teléfono destrozado cerca de la mesa de café, el marco ensangrentado de una fotografía que muestra a Amber y un hombre, y la ausencia de un arma. Quien haya tenido hecho esto no había sido cuidadoso, pero habían dejado atrás suficiente misterio para hacer su trabajo más duro. Detective, llamó la oficial Grace Harper desde la puerta, sosteniendo una libreta. Tenemos el comunicado de uno de los vecinos. Ella dijo que escuchó gritos antes. Por la tarde, se oyó una voz de mujer, enfadada, seguida de un fuerte estrépito. Luego silencio. Harris asintió, su mente ya estaba reconstruyendo los primeros fragmentos del rompecabezas. ¿Y la hora? Aproximadamente a las 8:30 de la noche, respondió Harper. Dijo que vio un auto estacionado en la calle antes, de color oscuro, posiblemente un sedán, pero no pudo verlo bien. Cifras, murmuró Harris. Los testigos siempre vieron lo suficiente para descubrir la verdad, pero no lo suficiente como para concretarlo. Hizo un gesto hacia la mesa de café. Embolsa el marco de fotos y el teléfono. Veamos si hay huellas o mensajes. Y descubre si hay imágenes de CCTV de los alrededores. Mientras los oficiales trabajaban, la mirada de Harris se posó en la única hoja de papel que descansaba sobre la mesa de comedor. Las palabras atrevidas y cuidadosamente escritas le provocaron un escalofrío. Las mentiras siempre alcanzarte. Lo estudió durante un largo momento, con sus instintos zumbando. La nota no estaba firmado, pero parecía deliberado, como si alguien quisiera que lo encontraran. Señor, dijo Harper, interrumpiendo sus pensamientos. El teléfono de la víctima muestra múltiples llamadas perdidas de un tal Jake Turner. También hay un mensaje de más temprano ese día que dice, necesitamos hablar. El ceño de Harris se frunció. Jake Turner, ¿quién es él? Aún estoy investigándolo, respondió Harper. Pero varios vecinos mencionaron haberlo visto mucho por la casa. Aparentemente, él y Amber eran cercanos. Harris tomó nota mental. El nombre de Jake Turner acababa de saltar a lo más alto de su lista. A la mañana siguiente, Harris había aprendido mucho sobre Amber Collins y sus enredados relaciones. Las entrevistas con los vecinos pintaron el cuadro de una mujer que recientemente se ha vuelto paranoico y distante. Había confiado en un vecino, un hombre de mediana edad, anciana llamada Linda, sobre sentirse observada y preocuparse de que alguien estuviera salir a buscarla. Linda lo había ignorado en ese momento, pensando que Amber estaba siendo dramático, pero ahora no estaba tan segura. Ella me dijo que tenía secretos, dijo Linda durante su entrevista, pero no pregunté. Amber siempre fue un poco, ya sabes, dramática. Pensé que ella solo estaba buscando atención.
¿Qué tipo de secretos? Harris presionó. Linda negó con la cabeza. Ella no lo dijo. Solo que eran lo suficientemente grandes como para arruinar todos si salieran. Harris garabateó en su cuaderno, mientras sus pensamientos corrían. Misterios. La nota sin firmar. Mensajes sospechosos de Jake Turner. Cada vez estaba más claro que la muerte de Amber no fue un acto aleatorio de violencia, fue el resultado de algo mucho más calculado. Cuando el diario de Amber fue descubierto ese mismo día, solo profundizó el misterio. Las entradas revelaron a una mujer que estaba dando vueltas, sus pensamientos consumidos por la traición y desconfianza. Había escrito mucho sobre Jake y Hannah, detallando sus sospechas sobre su relación e insinuando su propia relación con Jake. Sé lo que esconden, dijo. Una entrada leída. Jake cree que es muy inteligente, pero yo tengo. Él se dio cuenta. Y Hannah, ella no es tan inocente como pretende ser. Otra entrada fue aún más escalofriante. Si esto sale a la luz, nos destruirá a todos. Pero, tal vez sea necesario. Harris leyó el diario de principio a fin, reconstruyendo las relaciones fracturadas y tensión creciente que finalmente había llevado a la muerte de Amber. Pero una pregunta persistió. En su mente, ¿quién había estallado finalmente? La desaparición de Hannah Walker complicó aún más las cosas. Su coche había sido encontrado, abandonado al costado de un camino rural, con el motor frío y el asiento del conductor vacío. Para 48 horas, no la encontraron por ningún lado y las especulaciones se descontrolaron. Alguno creía que había huido después de matar a Amber en un ataque de ira. Otros pensaron que ella podría ser. Ella misma era una víctima, tomada por quien había matado a su mejor amiga. Cuando Hannah finalmente reapareció en un motel 2 pueblos más allá, estaba desorientada y, visiblemente conmocionado. Harris fue notificada de inmediato y condujo para interrogarla. La encontré sentada en el borde de la cama del motel, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y sus ojos rojos de tanto llorar. Hannah Walker, dijo, entrando en la habitación. Ella lo miró. Su expresión era una mezcla de miedo y cansancio. ¿Estás aquí para arrestarme?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Eso depende, dijo Harris, acercando una silla y sentándose frente a ella. ¿Por qué? ¿No me cuentas qué pasó? Hannah vaciló y su mirada cayó al suelo. Yo no la maté, dijo finalmente, y juro que no lo hice. Harris la estudió cuidadosamente, notando el temblor en sus manos y la mirada angustiada en sus ojos. Entonces dime qué recuerdas. Respiró hondo y sus palabras salieron lentamente al principio. Ella describió al bebé. Ducha, la tensión con Amber y su discusión más tarde esa noche. Pero cuando llegaron las horas posteriores a su salida de la casa de Amber, su memoria se volvió confusa. No lo sé, dijo, sacudiendo la cabeza. Estaba tan enojado. Conduje por mientras, y luego, no lo recuerdo. Yo simplemente, terminé aquí. ¿No recuerdas nada después de que saliste de casa? Harris presionó. Hannah volvió a negar con la cabeza. No, pero no la maté. No pude. Se interrumpió. Su voz se quebró. Harris dejó que el silencio se prolongara por un momento antes de preguntar. ¿Amber alguna vez amenazó? Tú. Hannah vaciló y frunció el ceño. Ella dijo algunas cosas, admitió. Ella me dijo que Jake no era quien pensaba que era, que me estaba usando. Ella dijo que ella tenía pruebas y que si no me echaba atrás, ella lo expondría. ¿Exponerlo para qué?, preguntó Harris, inclinándose hacia adelante. No lo sé, dijo Hannah, con la voz temblorosa. Ella no me lo dijo, pero ella lo logró. Suena serio. La mente de Harris se aceleró. El diario de Amber había insinuado secretos, y ahora Hannah estaba confirmándolos. Lo que sea que Jake Turner hubiera estado ocultando, fue suficiente para hacer. Amber se siente amenazada, y lo suficiente como para empujar a alguien a asesinar. Jake Turner fue llevado para ser interrogado ese mismo día. Harris lo miró cuidadosamente mientras se sentaba en la mesa de interrogatorios, con los brazos cruzados y la expresión ilegible. Jake era guapo en un estilo rudo, con el tipo de encanto que podría desarmar a la mayoría de la gente. Pero Harris no era la mayoría de la gente. Empecemos por lo básico, dijo Harris, en tono tranquilo pero firme. ¿Cuál fue tu relación con Amber Collins? Jake suspiró, recostándose en su silla. Éramos amigos, dijo. ¿Eso es todo? ¿Amigos?, repitió Harris, levantando una ceja. Porque según múltiples, los testigos, y el propio diario de Amber, eran mucho más que eso. La mandíbula de Jake se apretó, pero no respondió. Déjame ponértelo fácil,
continuó Harris. Estuviste en la casa de Amber la noche en que ella murió. Un vecino vio su camión estacionado afuera. ¿Te importaría explicarlo? Jake vaciló y su mirada se posó en la mesa. Pasé por aquí, admitió. Tuvimos mucho de qué hablar. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Harris. Jake se frotó la nuca, su malestar era evidente. Amber estaba molesta, dijo. Finalmente, ella tenía la idea en su cabeza de que yo estaba tratando de arruinarla. Ella no escucharía razones. ¿Tenía razón? Preguntó Harris, con tono agudo. No, espetó Jake, alzando la voz. No le estaba haciendo nada. Ella era paranoico. ¿Y qué pasa con Hannah? Harris presionó. ¿Cuál es tu relación con ella? Jake vaciló de nuevo, su silencio lo decía todo. Harris se inclinó hacia adelante, su mirada estable. Creo que has estado jugando en ambos lados, dijo. Y creo que Amber finalmente, te llamé por eso. Las manos de Jake se apretaron en puños, pero no respondió. Harris dejó que el silencio persistiera, observando cómo las grietas en la compostura de Jake comenzaban a mostrarse. Estás ocultando algo, dijo Harris finalmente, y voy a descubrir qué es. Mientras escoltaban a Jake de regreso a su celda, Harris no podía evitar la sensación de que la verdad estaba a su alcance. La muerte de Amber no fue solo un crimen pasional. Fue el resultado de secretos, mentiras y una enredada red de traiciones. Y Harris estaba decidido a desenredarlo. La sala estaba repleta y el aire estaba cargado de tensión mientras Hannah Walker estaba sentada en el mesa de defensa, sus manos temblaban levemente mientras las juntaba. El juicio de la década, como la habían llamado los medios, había traído a una audiencia completa, periodistas, verdaderos entusiastas del crimen y gente local ansiosa por presenciar el espectáculo. Las cámaras fueron prohibido el acceso a la sala del tribunal, pero eso no había impedido que los periodistas se alinearan en las escaleras del juzgado todas las mañanas, ansiosos por capturar los rostros de los actores clave en lo que se había convertido en una historia nacional. Hannah sintió el peso de todos los ojos sobre ella, su juicio palpable a pesar de que no se había llegado al veredicto. Ella evitó mirar la galería, manteniendo la mirada fija sobre la madera pulida de la mesa de la defensa. Su abogada, Laura Price, estaba sentada a su lado, hojeando una pila de papeles y murmurando garantías. Todo va a estar bien, dijo Laura, con un tono tranquilo pero firme. Solo recuerda quedarte compuesto. La fiscalía saldrá airosa, pero tenemos una base sólida. Defensa. Hannah sintió, aunque no se sentía segura. La verdad era que ella no podía. Recuerda lo suficiente de esa noche como para defenderse. Todo lo que tenía estaba fragmentado. Recuerdos y una abrumadora sensación de pavor. La fiscalía no perdió el tiempo pintando una imagen condenatoria de Hannah como una mujer celosa, mujer emocionalmente inestable que había estallado en un ataque de ira. En su apertura declaración, el fiscal, Mark Davis, presentó una narrativa que era a la vez convincente y devastador. Damas y caballeros del jurado, comenzó Davis, paseándose frente al estrado del jurado. Este caso es sobre celos. Se trata de traición, y se trata de una mujer que no pudo manejar la idea de perder el control. Hizo un gesto hacia Hannah y su tono se hizo más agudo. La evidencia demostrará que Hannah Walker tenía todos los motivos para odiar a Amber Collins. Estaba celosa de ella, sospechosa de su relación con Jake Turner y consumida por la ira. En la noche del 15 de octubre, esa ira llegó a su punto límite. En un acto premeditado de violencia, fue a la casa de Amber y la mató. Hannah sintió que se le encogía el corazón cuando Davis describió el caso de la fiscalía. Describió él. Discusión entre ella y Amber en el Baby Shower, los gritos escuchados por los vecinos, y la evidencia encontrada en la escena, una foto manchada de sangre de Jake, el hijo de Amber, teléfono destrozado y la ausencia de un arma homicida, que Davis argumentó que Hannah se había llevado con ella cuando huyó. Cuando Laura se puso de pie para pronunciar su discurso inicial, su tono fue mesurado pero resuelto. Pintó una imagen muy diferente de Hannah, la de una mujer que había sido manipulada y traicionada por las personas en las que más confiaba. Hannah Walker no es una asesina, comenzó Laura con voz firme. Ella es una víctima, víctima de mentiras, manipulación y dinámicas tóxicas de quienes la rodean. La fiscalía le haría creer que se trata de un simple caso de celos, pero la verdad es mucho más complicada. Laura continuó describiendo cómo Amber se había burlado de Hannah,
revelando su romance con Jake y amenazando con exponerlo por sus presuntos crímenes. Ella argumentó que Hannah había estado emocionalmente angustiado y vulnerable, incapaz de cometer el asesinato calculado, afirmó la fiscalía. Durante el transcurso del juicio, se llamó a testigos a declarar, y cada uno añadió una nueva capa a la enmarañada red de relaciones que habían llevado a la muerte de Amber. Vecinos. Contó haber escuchado gritos desde la casa de Amber la noche en que murió. Un vecino testificó haber visto a Hannah salir de la casa más temprano en la noche, con la cara roja y el movimientos agitados. Otro afirmó haber visto la camioneta de Jake estacionada afuera de la casa más tarde esa noche, aunque Jake negó haber estado allí durante ese tiempo. El propio Jake Turner fue llamado a declarar. Su testimonio fue un momento crítico en la ensayo. Amber y yo éramos cercanos, dijo, su tono cuidadosamente neutral, pero no fue nada grave. Tenía una manera de exagerar las cosas. Cuando se le preguntó sobre la nota encontrada en el lugar, Jake afirmó no saber nada al respecto, aunque Davis insinuó que Hannah podría haberlo dejado como parte de su plan para engañar a los investigadores. Sin embargo, el contrainterrogatorio de Laura reveló grietas en la historia de Jake. Ella lo presionó en su línea de tiempo para la noche del asesinato, señalando inconsistencias en sus declaraciones a la policía. Jake se puso a la defensiva y su comportamiento pulido se deslizó cuando Laura le preguntó sobre sus tratos financieros con Amber. ¿No es cierto?, preguntó Laura, que Amber había amenazado con exponer su ilegal actividades si no la dejaras en paz. La mandíbula de Jake se apretó. No sé de qué estás hablando, dijo. Pero Laura persistió y presentó pruebas de contratos fraudulentos que Jake había presentado en el nombre de Amber. Los correos electrónicos entre los dos revelaron que Amber había descubierto sus planes y planeaba denunciarlo a las autoridades. Amber tenía influencia sobre ti, dijo Laura, con voz aguda, y tenías todos razón para querer quitarla del camino. El silencio de Jake lo decía todo. El juicio dio un giro dramático cuando un perito calígrafo fue llamado a declarar sobre las notas anónimas encontradas en la casa de Amber. El experto reveló que la letra de las notas no coincidía con la de Amber, como la fiscalía había inicialmente implícito. En cambio, la letra tenía sorprendentes similitudes con la de Jake. Aquí es donde todo se desmorona, le susurró Laura a Hannah mientras el experto le presentaba sus hallazgos. Construyeron todo su caso sobre esas notas. La revelación sorprendió a la sala del tribunal. Jake había estado enfrentando a ambas mujeres entre sí, plantando las notas para avivar su paranoia y mantenerlos distraídos mientras llevó a cabo sus planes. Su motivo quedó claro: había planeado robar dinero de Amber y abandonar la ciudad, pero su descubrimiento de sus planes había arruinado todo. Al caos. Pero el juicio aún no había terminado. Otra bomba estaba a punto de caer. El último día de testimonio, la fiscalía presentó a un nuevo testigo, Logan Collins, el hermano mayor separado de Amber. Logan era un hombre con problemas, pasado, deudas de juego, una serie de trabajos fallidos y una reputación de poco confiable. Él había estado ausente de la vida de Amber durante años y solo resurgió después de su muerte. El comportamiento de Logan era nervioso cuando subió al estrado, sus ojos recorriendo el lugar. Sala de justicia. Durante el interrogatorio, afirmó haber visitado a Amber la noche de su asesinato para pedir dinero. Cuando ella se negó, admitió, discutieron, pero él negó tener algo que ver con su muerte. Me fui, insistió Logan, con la voz temblorosa. Ella estaba viva cuando me fui, pero Harris, que había estado investigando a Logan de forma paralela, presentó pruebas de que sugirió lo contrario. Las imágenes de seguridad de una gasolinera cercana mostraron a Logan comprando guantes y un martillo pocas horas antes de la muerte de Amber. Análisis forense reveló que la sangre en la ropa de Logan coincidía con la de Amber. Cuando la sala del tribunal estalló en susurros, Logan se derrumbó y confesó el crimen. Él afirmó que no había sido planeado, que había actuado en un ataque de ira después de que Amber se negara para ayudarle a pagar sus deudas de juego. En un intento desesperado por borrar sus huellas, había colocado pruebas para incriminar a Hannah, sabiendo que su estado emocional la haría un blanco fácil. La confesión fue un puñetazo en el estómago que dejó a todos en la sala del tribunal aturdidos. Para Hannah, fue a la vez un alivio y un nuevo tipo de angustia. Ella era inocente, pero la traición fue más profunda de lo que había imaginado. La muerte de Amber no se debió a los celos o traición entre amigos, se trataba de codicia,
desesperación y la oscuridad, secretos que se habían enconado en la vida de Amber. Cuando finalmente se leyó el veredicto, Hannah sintió que una oleada de emoción la invadía. Ella fue absuelto de todos los cargos, pero el alivio fue agridulce. Ella salió del juzgado que día una mujer libre, pero las cicatrices del juicio, y los acontecimientos que habían conducido a él, quédate con ella para siempre. Ese día la sala del tribunal había sido sofocante. Incluso cuando el jurado pronunció su veredicto, no culpable, Hannah Walker sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El alivio cursó por sus venas, pero fue fugaz. Las cámaras parpadearon, susurraron los periodistas, entre ellos, y los espectadores murmuraban en voz baja. Se había hecho justicia, pero el peso de todo aquello seguía siendo aplastante. Hannah estaba en las escaleras del tribunal, con su abogada Laura Price a su lado, protegiéndola, apartarla del aluvión de periodistas desesperados por un titular. Las voces se elevaron sobre uno, otro, sus preguntas atravesaron la niebla en la mente de Hannah. ¿Cree que se hizo justicia? ¿Cómo planeas reconstruir tu vida? ¿Crees que la muerte de Amber te perseguirá para siempre? Esa última pregunta la dejó congelada por un momento. La muerte de Amber la perseguiría para siempre. Eso era seguro. El asesinato de su mejor amiga no era algo que pudiera ser borrado, no por el veredicto, no por el tiempo. Se alejó de los periodistas y subía al auto que esperaba de Laura. Mientras las calles de la ciudad se desdibujaban ante su ventana, ella presionó una mano contra su vientre, sintiendo el débil aleteo de su hijo por nacer. Emma, ella, pensamiento. Su nombre será Emma. Hannah se mudó a un pueblo pequeño y sencillo un mes después del juicio. Hoja perenne celebrada. Ya nada para ella. La casa que una vez había compartido con sus mejores recuerdos de Amber ahora se sentía contaminada. Cada rincón de esa ciudad llevaba susurros y juicios, y ninguna cantidad de tiempo podría cambiar eso. Su nuevo apartamento era modesto, un lugar tranquilo escondido en una calle tranquila. No fue mucho, pero fue suficiente. Se dijo a sí misma que empezaría de nuevo aquí, concentrándose en el bebé, y dejar atrás los horrores del pasado. Durante un tiempo casi funcionó. Durante el día, Hannah se dedicaba a prepararse para la maternidad. Ella pasó horas a arreglar la cuna de Emma, doblar ropa diminuta y leer libros para padres. Cada patada y el aleteo le recordó que estaba creando una nueva vida, una que merecía paz y amar. Pero por la noche, el pasado volvió a sus pensamientos. Las pesadillas comenzaron pocas semanas después de la mudanza. Al principio estaban fragmentados. Sueños inconexos de la casa de Amber, el suelo manchado de sangre y el cuerpo sin vida de Amber. Ojos mirando al techo. Pero pronto los sueños se hicieron más vívidos. En uno, Amber estaba a los pies de su cama, moviendo la boca como si fuera a hablar, aunque no salió ningún sonido. Afuera. En otro, el diario de Amber estaba abierto sobre la mesa de café, sus páginas pasaban de un lado a otro. Propio, las palabras nunca escaparás de la verdad garabateadas en cada página. Hannah se despertaba sudando frío y agarrándose el vientre como para proteger a Emma del ataque. Temor persistente. Trató de convencerse a sí misma de que era solo su culpa la que le jugaba una mala pasada. Ella, que su mente necesitaba tiempo para sanar, pero los sueños no cesaron. Mientras tanto, la caída de Jake Turner había sido rápida y despiadada. Después de Logan Collins confesó el asesinato de Amber, las autoridades centraron su atención en Jake. Evidencia de sus planes fraudulentos salieron a la luz, contratos falsos, documentos y cuentas falsificados, utilizado para canalizar dinero robado. Amber había descubierto sus crímenes poco antes que ella. Muerte, y sus amenazas de exponerlo lo habían puesto en una posición peligrosa. Jake, que una vez había cautivado a todos en Evergreen con su comportamiento afable y buena apariencia, ahora se encontraba en el centro de una tormenta mediática. Sus crímenes, combinados con su participación manipuladora en la dinámica tóxica entre Amber y Hannah, puso a la opinión pública en su contra. Cuando fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude y conspiración, era un hombre destrozado. Su reputación estaba hecha jirones, y nadie en el pueblo lamentó su caída. Para Hannah, el castigo de Jake fue un escaso consuelo. Saber que estaba tras las rejas no borrar el dolor que había causado o el daño que había hecho. Se dijo a sí misma que su ausencia fue un paso hacia la curación, pero las cicatrices que dejó en su vida fueron más profundas de lo que le importaba admitir. La hija de Hannah, Emma, nació en una clara mañana de primavera, sosteniéndola por él. La primera vez, Hannah sintió una abrumadora mezcla de emociones, alegría,
alivio y un destello de alegría. Esperanza. Emma era perfecta, con pequeños dedos que se curvaban alrededor del pulgar de Hannah y ojos brillantes y curiosos que parecían abarcar el mundo. Por primera vez en meses, Hannah se permitió creer que tal vez, solo tal vez, pudiera seguir adelante, pero ni siquiera la presencia de Emma pudo desterrar por completo las sombras. Hannah encontraba a menudo, ella misma mirando por la ventana de su apartamento a altas horas de la noche, su mente volviendo a la casa de Amber, el juicio y la nota dejada en el lugar, las mentiras siempre te alcanzan. La frase la persiguió, un eco de los acontecimientos de los que nunca pudo escapar. La primera señal de que el pasado no había terminado con ella llegó una tarde tranquila cuando Hannah meció a Emma para que se durmiera. Notó algo inusual escondido entre los pliegues de la manta del bebé, un pequeño trozo de papel doblado. Al principio pensó que era un recibo o una etiqueta que se le había escapado, pero cuando la desdobló se quedó sin aliento. Nunca escaparás del pasado. Las palabras estaban escritas a mano con trazos atrevidos y deliberados. La letra no coincidía. La de Jake ni se parecía a la de Amber. Era desconocido, pero escalofriantemente intencionado. Las manos de Hannah temblaron mientras releía la nota, su corazón se aceleraba. ¿Cómo había llegado allá? ¿Quién lo había dejado? Revisó las cerraduras de puertas y ventanas, pero no, estaban todos seguros. Aún así, la nota era una prueba innegable de que alguien había estado en su hogar. Trató de racionalizarlo, diciéndose a sí misma que debía haberlo dejado a alguien jugando un papel. Broma cruel, tal vez alguien que había seguido el juicio. Pero en el fondo ella lo sabía. No fue tan simple. La nota parecía personal, como un mensaje dirigido específicamente a ella. Con el paso de las semanas, Hannah empezó a sentir el peso de algo que la observaba. Él comenzó con cosas pequeñas, vislumbres de movimiento por el rabillo del ojo, el débil sonido de las tablas del piso crujiendo por la noche y la sensación de ser seguido cuando caminó por el parque con Emma. Se dijo a sí misma que era paranoia, su mente jugándole malas pasadas. Pero el sentimiento persistió. Una noche, mientras lavaba platos en la cocina, miró por la ventana y se quedó helada. Al otro lado de la calle, parcialmente oscurecida por la sombra de un árbol, había una figura. Ellos se pararon, inmóviles, con el rostro escondido en la oscuridad. La respiración de Hannah se entrecortó cuando se giró del grifo, con los ojos fijos en la figura. No se movieron, se quedaron allí, mirando. Hannah se alejó de la ventana con el corazón acelerado. Ella pensó en llamar la policía, pero ¿qué podría decir? Que alguien estaba parado al otro lado de la calle. Lo descartarían como paranoia y tal vez tuvieran razón. Pero en el fondo ella no cree eso. La figura permaneció por lo que pareció una eternidad antes de finalmente desaparecer en él. Oscuridad. Hannah cerró las puertas y ventanas con llave y le temblaban las manos mientras comprobaba cada habitación del apartamento. Aquella noche abrazó a Emma con fuerza y su mente se aceleró. Miedo y preguntas sin respuesta. La segunda nota llegó una semana después. Esta vez, se deslizó debajo de la puerta principal mientras ella estaba alimentando a Emma. Cuando lo encontró, le temblaban tanto las manos que casi no pude despegarlo. El mensaje fue aún más escalofriante que el primero. Ella se lo merecía. Las palabras ardieron en su mente. Cada letra era una daga apuntando a su corazón. ¿Quién era? ¿Ella? ¿Ámbar? ¿La propia Hannah? La nota parecía una burla, un cruel recordatorio de los acontecimientos que tan desesperadamente intentaba dejar atrás. Hannah comenzó a tomar precauciones. Instaló cerraduras nuevas, añadió cámaras de seguridad y evitó salir después del anochecer. Pero no importaba lo que hiciera, no podía librarse de sintiendo que alguien la estaba mirando, esperando el momento adecuado para atacar. Una noche de tormenta, mientras la lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban en él. A cierta distancia, Hannah estaba sentada en la habitación de Emma, acunándola para que se durmiera. El suave resplandor de la luz de la noche proyectaba largas sombras en las paredes y el rítmico crujido de la mecedora. Era el único sonido en la habitación. Y entonces ella lo escuchó. Un llanto débil y ahogado llega a través del monitor para bebés. Al principio pensó que era Emma, pero cuando miró hacia abajo, vio que Emma estaba profundamente dormida. El llanto no venía de su hija, sino del otro extremo del monitor. A Hannah se le heló la sangre. Se quedó mirando el monitor, con el aliento atrapado en la garganta. El llanto continuó, haciéndose más fuerte y más claro. Sonaba como un bebé. Pero no era Emma, no podría ser. Se puso de pie lentamente, apretando a Emma contra su pecho,
y se deslizó hacia la sala de estar. El llanto cesó abruptamente, dejando el apartamento inquietantemente silencioso. Cuando ella entró en la habitación, su corazón casi se detuvo. En la mesa de café había otra nota, con los bordes húmedos por la lluvia que de alguna manera se filtró en el apartamento. No puedes escapar. Hannah gritó. Su voz rompió el silencio, pero la habitación estaba vacía. Allá, no había señales de un intruso, ni evidencia de cómo había llegado allí la nota. Las semanas que siguieron fueron una confusión de miedo y paranoia. Hannah trató de mantener cierta apariencia de normalidad por el bien de Emma, pero las notas y la figura afuera la había sacudido hasta lo más profundo. Se sentía prisionera en su propia casa, constantemente, mirando por encima del hombro y saltando ante cada sonido. Una noche, mientras miraba por la ventana, pensó en el argumento final. Había tenido con Amber. Las palabras que habían intercambiado, el veneno en la voz de Amber. Todo se reprodujo en su mente. Amber le había advertido que la verdad la destruiría, y tal vez así fuera. Hannah no sabía si la figura de afuera o las notas eran reales, o si eran manifestaciones de su propia culpa. Pero una cosa era segura. El pasado no había terminado. Y tal vez nunca lo sería.